felices, juntos, felices. Hombre, claro que sí, pero tenemos a los mejores, además, como Claro. siempre. Aquí estamos. Ahí. Bueno, y Dile. ahora Encarna luego nos va a hablar de alguien, dice, Guggenheim. ¿Qué te parece el Guggenheim? Chiste viejo de Bilbao. A mí, mientras meta goles, Bueno. pues eso. Está bien. Sí, es uno de Bueno, los vamos grandes. a ver. Andrés, Sí. yo no sé qué pasa, pero cuando se va acercando la Navidad, empiezan estrenos, digamos, discutibles. Sí. Comerciales, pero en un mundo difícil de entender. ¿Por Sí. qué gusta esto y no otra? A ver. Bueno, vamos a ver, vamos a empezar con el estreno, porque hay muchas esperanzas puestas, porque la producción es carísima, y luego el engañabobos de su distribuidora en España, que no dice lo que es Wicked. Wicked es un musical puro y duro, musical, no es una película de fantasía, es musical. Y este es musical es uno de los éxitos que hay en Broadway y en Londres, en el mercado anglosajón. En Broadway lleva 21 años ininterrumpidamente y en Londres lleva 18 años. Y en España, vamos a ver el musical, en teatro, lo veremos el año que viene en otoño, en octubre veremos Wicked. Bueno, Wicked es un poco la precuela del Mago de Oz. Algo que al público anglosajón le fascina. El mundo Oz les fascina, no solamente la película, sino los libros, etcétera y tal, con lo cual Wicked siempre fue para ellos un icono, tanto que por eso lleva 21 años, porque les encanta Yo la creo que es música. que tiene algo que es de niños que puede ver todo el mundo, y como tiene cosas muy de adulto, aunque sea una película en Sí, clave sí. infantil, te está siempre Sí, rondando. sí. Yo No. recuerdo que lo vi en Nueva York, este musical, Sí. y me pareció un tostonazo, demasiado infantil, Pues y además agarra. que no tenía pues ese encanto indiscutible que tiene el Mago de Oz en sí. No, sino que no, era, no tiene bueno, nada que ver. pues cojo de aquí y de allá, lo recoso y os aburro, ¿eh? Claro, a mí me gusta mucho la música, a lo que voy. El musical completo, con intermedio, dura unas 2 horas 45, que es el estándar habitual de musicales. Bueno, pues cuando fui a ver Wicked, dije, ¿la primera parte? Digo, ¿la primera parte? Dice, sí, el año que viene se estrena el segundo, o sea, el primer acto. Dices, vale, ¿y cuánto dura? Me dicen, 2 horas 45. Digo, el primer acto dura 2 horas 45 y el segundo otras 2 horas. ¿Qué cuentan si la historia, como te puedo decir, allanta es mínima? Te hablamos de las dos brujas que vemos en El Mago de Oz, como las dos van a un mismo centro, como las dos tienen una serie de problemas, como una se convierte, entre comillas, en la buena y la otra en la mala, malísima que vimos en El Mago de Oz. Eso es todo el argumento. ¿La buena es que no o hay la mucho mala es más la del argumento. oeste? ¿La bruja del oeste es la mala o la buena? No, es la mala, la bruja del oeste. Entonces, bueno, pues, ¿cómo la han alargado? Pues primero nos han contado toda la infancia. Y dices, bueno, ¿y? Sí. ¿Por qué me cuentan la infancia? Bueno, pues me cuentan toda la infancia. Luego toda la estancia en el colegio donde ellas coinciden. Cómo son las clases, cómo no son las clases, por qué una es buena, por qué la otra que es buena se va a convertir en mala por todo lo que la hacen a esta pobre que es rechazada, la hacen bullying, que tampoco está en la O función sea, que han hecho una original. serie de televisión, pero en el Han cine, hecho una serie de televisión ¿no? y tal. Eso sí, que los números musicales están alargados, muy alargados. Sobre todo toda la parte de baile, muy bien, claro, porque la producción, ya te digo, es de primera, y están alargados. Bueno, pues a los que nos gusta el musical está bien. Ariana Grande, que yo no esperaba nada de ella, está fantástica, absolutamente fantástica, y su compañera también de 10. Bueno, yo digo, vale, ¿esto va a funcionar? En Estados Unidos estoy convencido que sí, y que en Inglaterra van a batir récords. Van a batir récords. Bueno, es que por lo que Ya dices lo hay verás. una clave que es muy Harry Potter, ¿no? Sí, les va a encantar. Estudios de brujería. Ahora, He hecho tanto. Sí. no esperéis una película que no cantan, es decir, como aquí ocultan, ponen así como un poquito de música y tal, porque no les queda más remedio en el tráiler, pero no lo venden como lo que es un musical. Y los musicales en España no funcionan, y mucho menos Wicked, que no saben ni de qué va, pero que funcionan tipo Chicago o Gris, o con cosas muy concretas, pero si no el musical no. Con lo cual imagino que su primera semana irá muy bien, no creo que llegue a la altura de Gladiator en cuanto a taquilla,
pero ahí está. Y lo que está es la lucha en Estados Unidos, porque se estrena a la vez Gladiator, que no se había estrenado, y se estrena Wicked. Entonces ahí está la lucha de los dos. De todos modos, Wicked es la dosis de musical de las Navidades, ¿no? Porque Sí. el año pasado también se estrenó este otro que era muy flojito, el de la fábrica de chocolate 2. Wonka, eso es, Wonka. Con Timothée Chalamet, que es fabuloso, pero Cada día el es más musical no lo joven ese merecía. chico, ¿no? Cada día está más guapo. Sí, Yo pero no sé si cada día está es menor. joven. Yo creo que ha bebido algo, un embrujo, Es una una cosa. cosa. Ay, Agua Gusta a con madres y misterio. a hijas, decimos Sí, siempre sí, Ayanta y yo. sí. Bueno, pues No vamos sé a qué una- tiene. Ambas para adoptarlo. O sea, Vamos a una peli que a mí me gustó mucho su primera parte, ya que estamos con las partes, que es El Vigilante Nocturno, Demonios Heredados. El Vigilante Nocturno fue una película que se hizo como hace 30 años, era danesa, y era muy interesante, era como un joven estudiante, tenía que meterse, bueno, pues necesitaba dinero para sus estudios y se mete en un depósito forense de un hospital en la noche para guardar a los cadáveres, que no entre nadie, que no les pase nada. ¿Qué pasa? Que hay un asesino en serie y hacía absolutamente de las suyas. Y acababa con el tiro al asesino. Ese fue el descubrimiento de Nicolás Coster-Waldau, tenía entonces 24 años y que luego fue el famoso Lannister de Juego de Tronos y que trabaja más en el cine El americano. hermano que de tal. Cersei, Exacto. pecaminoso hermano de Cersei, desde entonces no han dejado de hacer películas. Él, sobre todo, Sobre porque ella todo él. poquito. Y de miedo, Él ¿verdad? es Sí. un actor fantástico, además como los suecos, daneses, etcétera, hablan inglés perfectamente sin acentos, pues pueden hacer de ingleses sin ningún problema. El caso es que vuelve esta segunda parte, han pasado esos años, él es un hombre consumido por el dolor absolutamente que no ha podido superar del suicidio de su mujer, tiene una hija que estudia medicina, esa hija intenta sacarle de ese abismo del cual él no quiere salir. Y esta chica empieza a obsesionarse también del porqué de la muerte de su madre y del porqué está tan presente esos crímenes que se cometieron y que empiezan a volver a ocurrir. Ella, que es estudiante de medicina, se va a meter también de vigilante nocturno. Y a partir de aquí empieza ya todo el entramado, porque, y esto no es ningún spoiler, porque lo sabemos en la primera secuencia, al que le pegaron un tiro no murió. Está en un hospital psiquiátrico de alta seguridad, con lo cual es imposible en un principio que él sea el nuevo asesino en serie que tiene las mismas connotaciones que tenía el primero. Y hasta ahí puedo leer, con lo cual los que os guste este tipo de género y escrito y dirigido por daneses, además lo dirige el mismo que dirigió la primera, pues esta puede ser vuestra peli. Y acabo con una película española que se llama Raka, que a mí me ha resultado muy entretenida. Está interpretada por Álvaro Morte, y que es el famoso profesor de La Casa de Papel. Y aquí lo que interpreta es a un árabe que es un espía, que está en el centro de cuando el ISIS estaba en pleno poder y tenía todas las tierras dominadas y toda su ley, y es un espía cuyo fin es saber dónde está el Jordano, que es el malo malísimo jefe del ISIS, para que los cuerpos de seguridad se lo carguen, entre otras cosas. Pero al tiempo hay otra espía que es europea, que viene de Ceuta, que trabaja también para el gobierno y que también pretende lo mismo. Entonces, en esa aventura en la que los dos van a pasar por muchas dificultades, se centra una película que no pretende más que entretener, pero al tiempo sí nos cuenta pues las barbaridades que hizo el ISIS, cómo se trataba la guerra, etcétera, etcétera. Así que 3 ejemplos bastante distintos de lo que O sea, empieza es a una ser, como tú semana dices, la pasable. Navidad. Sí, Sí. sí. Sí, porque luego ya llega Disney con la tontería esta de la niña hawaiana con Bayana, que a mí me aburre mortalmente la niña hawaiana. Pero vienen todas estas cosas que ya os iré contando. Vale. Sí, lo dice ya con un pesar. Bueno, Sí, pero verdad. nosotros, sin embargo, nos frotamos las patitas porque nos gusta cuando Andrés se pone Claro, así, ¿no? y los élitros también, los Claro. tratamos, los élitros. Todo. Bueno, Encarna nos lleva a exposiciones, creo que bastante más recomendables que las salas de cine. A ver, Encarna, buenos días. Buenos días. Pues vamos a ver una exposición en el Museo Guggenheim de Bilbao que estará hasta el 2 de febrero y que está dedicada o es un monográfico de Hilma af Klint, que hasta también le han dedicado alguna película y varios documentales. Hilma af Klint nace en Estocolmo en 1862 y muere en 1944. Y se considera que es la primera pintora abstracta.
incluso por delante de Kandinsky y de Mondrian, porque en 1906 ya empieza una serie abstracta. La exposición es apabullante, es más grande que la que se hizo en Guggenheim en Nueva York, y que fue la más visitada de toda la historia del Guggenheim. ¿Sabes? El grado de interés que suscita esta mujer muy especial. Ella, está en una familia acomodada, su padre naviero, siempre en la cartografía, en las matemáticas, pero enseguida ella prefiere la música y las artes plásticas. Y es la primera generación que las mujeres pueden ir a la Real Academia de Bellas Artes. Por lo tanto, es una pintora que tiene una formación académica, y en esta exposición se ve esos comienzos cuando no es abstracta, y que tiene unos paisajes simbolistas. Ella es una gran pintora y además ilustradora. Pero luego viene un apartado muy peculiar, que es el apartado de las 5, que son 5 mujeres que hacen espiritismo. El espiritismo se pone muy de moda entre círculos. La Madame Blavatsky. Blavatsky, con una obra que en España fue récord de ventas, se llamaba Isis sin velo. Y es ahí el blavatsquismo, que era la teosofía, digamos, más popular, exacto, pero que es un libro inquietante. Yo empecé a verlo aburrido, digo, bueno, pero en una época yo me leía todo. Ya llegó un momento que paré, porque a mí las cosas de miedo me dan miedo. Yo empecé a mirar así ya. Empiezan Belfegor, el fantasma de Grube, todo está en clave muy egipcia siempre. Sí, se mezcla espiritismo, teosofía y masonería, en parte. Bueno, la masonería, que también tiene toda la clave egipcia, por el más allá, abrir los ojos. Cuando matan a Prim y lo entierran, se ha sabido después, lo entierran con unos ojos de cristal, los ojos cerrados, el pobre muerto, pero con unos ojos abiertos de cristal, porque ya está viendo el más allá. Pues otra de las partes, la fundamental de esta exposición, son lo que se llaman las series de pinturas para el templo. Ella se imagina un templo que también es verdad que los avances de la ciencia también van unidos a las sufragistas, es decir, que son los movimientos, nacen los rayos X, hay unos cientos movimientos sociales y también técnicos que van cambiando un poco la percepción. Entonces ella hace unas series para un templo imaginario que nunca se llegó a construir, pero que sería un poco, como dicen, como lo del Guggenheim, como en forma de espiral, y entonces ahí se van viendo pues todas, desde el caos primigenio, lo que son el eros, la representación de los hombres y las mujeres, y sobre todo hay una parte muy impresionante, que son las 10 pinturas mayores que están todas juntas y que son de grandísimo formato, con formas abstractas, es decir, que lo mismo hacen referencia a lo cósmico, también a lo masculino y lo femenino, y también referencias rosacrucistas, etcétera. Entonces esta parte es muy impactante, acaba con los retablos y el cuadro final. También hay muchísimos cuadernos, porque ella viajó bastante, fue a Italia, fue a Suiza, se encontró con otros, Rudolf Steiner, que también está dentro del marco de la teosofía, pero dejó una cláusula concreta. Todas esas pinturas abstractas o relacionadas con su visión del más allá y de las religiones no se podrían ver hasta 20 años después de su muerte. No pasan 20, pasan 42 hasta que se hace la primera exposición en el 86. Y finalmente hubo ya una bastante más grande, hacia 2010, que la organiza el Moderna Museet y que vino aquí a España el Museo Picasso de Málaga.
no es tan grande como la de ahora, pero hay que decir que ya sí que hubo una cierta retrospectiva. Y bueno, es muy interesante y sobre todo impactante las grandes pinturas, esas abstractas muy coloristas, con unos colores muy, muy vivos, que no dan ninguna sensación de ocultismo ni de cosa negra. Bueno, es que como iban ya, se iban a salvar. Lo de los 20 años me parece muy bien, mientras negociaba su instalación en la salvación eterna, y luego ya con que los vieran... ojos de Prim y ya está. Y luego ya inspiraba al comisario correspondiente. Claro, pero fíjate que cubre todas las ramas del ocultismo, porque es Rosenkrantz, o sea, los Rosacruces, que son como unos masones muy raros. Todos beben de los templarios. El templo también se puede entender, el temple. Todos masonas. También en España hay un conflicto con las masonas, y de hecho antes de la guerra hay una escisión, porque hay una logia que es solo de mujeres masonas, porque ellas la querían mixta, pero no les dejaron. Y de, bueno, pues Carmen de Burgos, ¿no? Carmen de Burgos, Colombine, era, pues no fue la hermana mayor, pero fue una de ellas. Y era, yo creo que ya por jorobar, pero bueno. Hay una exposición en la Biblioteca Nacional sobre Carmen de Burgos, que no he visto todavía, pero ahí está. Bueno, el catálogo creo que es excelente, o por lo menos las referencias que a mí me han llegado, porque son de esas mujeres que tienen mucho interés, porque representan muy bien un momento, pero ese momento pasó. Y claro, no tienen la envergadura para que, digamos, perduren, y sin embargo, realmente son como revelaciones de unos años, el caso de esta mujer, unas décadas, porque ella y Gómez de la Serna estuvieron liados como 20 y tantos años. Hay una foto que está Ramón Gómez de la Serna, Colombine y una muñeca. Que llegaba un momento, era un trío muy curioso, 2 animados y uno relativamente inanimado, porque la muñeca también tenía ojos de cristal que miraban con una... Coqueta, miraba coqueta. No, miraba impresionante, o sea... Bueno, Gracias, pues muy Encarna, bien, muchas gracias. Ayanta, no sé si bien o mal. Vengo cari acontecida, Isabel. Han vuelto. Han vuelto o he vuelto yo, no lo sé. Una racha muy mala. Que será mala temporada. Bueno, no, yo no lo sé, vamos a ver, pero bueno, en el Teatro de la Abadía se ha estrenado además así como con mucha publicidad, contando que llegaba un auténtico fenómeno teatral que había tenido mucho éxito en Barcelona y demás, que se llama Cacophony, por aquello de la cacofonía, ahora os explico por qué. Y bueno, pues me fui a verlo con mucha curiosidad, entre otras cosas porque es una compañía muy joven, que además me sabe mal porque se les ve muy ilusionados y vienen efectivamente, o por lo menos así nos han contado, de un éxito. Es un texto de Molly Taylor que han hecho una versión, os digo, Clara de Ramón, Mima Riera, Oriol Puig Grau y Ana Serrano Gatel, y una versión que a mí me ha dejado un poco despistada. Primero, os explico. La historia es la historia de una activista feminista que tras unos, no quiero destripar, pero tras unos altercados gravísimos en una manifestación, pues ella empieza a trabajar mucho en redes sociales y demás, y a hacer una serie de discursos y tal, y llega a tener muchísimo éxito, es decir, muchísimos seguidores. En un momento dado, por una serie de circunstancias, de casualidades, de causalidades, la pillan en algo que no voy a contar. La pillan en algo, en una mentira que efectivamente ha contado, y empiezan a machacarla en redes sociales. En realidad la obra gira en torno a esa agresión, que efectivamente la hay y es terrorífica, esos permanente, linchamientos de todo tipo, hacia todo tipo de gente, de género, y de números. O sea, es una cosa verdaderamente, debería ser, bueno, yo los metería a todos en la cárcel, vamos. Sí, el problema es de qué país. Entonces, el problema es en qué cárcel, de qué país. Porque... sí, no caben. No, es que hay más gente, porque es que hay gente que además se multiplica. Sí. Es que la maldad, además, que aún malo, es un campo perfecto, porque puede hablar por 20
Y si tiene 20 personalidades de criminal, pues son 20 malignos que están continuamente persiguiendo a uno o a varios. Realmente es un problema y es un problema cada vez mayor y es cada vez más violento y tiene unas consecuencias cada vez más terribles, ¿no? Entonces, independientemente, aquí se está reflexionando que una persona puede cometer un error, todos los cometemos, puede incluso mentir, Sí. puede decir una media verdad, se puede ver arrollada por un éxito inesperado o no, o por un fracaso inesperado, te pueden pillar en un renuncio o se pueden inventar una mentira y hacer lo que les da la gana perfectamente, que no haya sucedido nada de todo esto, y te pueden machacar. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? Hombre, claro, por supuesto que ocurre. Y te pueden machacar hasta extremos, bueno, hasta el suicidio, de hecho, Sí. ¿no? O sea, hasta los... Bueno, cada vez es más corriente y además la inteligencia artificial, de lo que tan rotundamente se habla y tan qué bueno, qué maravilla, qué maravilla. Hace poco se mató una adolescente porque por inteligencia artificial la habían metido en una película porno. Tenía 11 o 12 años. Ya, bueno, es que... Y claro, es que además estaba muy bien hecho y los padres lo creyeron. Aunque luego se vio que no, un técnico dijo, no, esto está hecho por inteligencia artificial, pues que ya lo has visto. Y aunque te digan que es mentira, esa persona ya no la ves igual. Bueno, y no digamos el porno vengativo, o sea, ese Bueno, eso vídeo ya que tal y encima. cual, o sea, Bueno, y en la fin, cantidad que eso de está también taradas en también, páginas pornos por supuesto. en páginas todo. muy conocidas y están ahí colgadas como si fueran profesionales o sea, y no hay forma Te de hunde. quitarlas y te No. hunde. Y da igual la edad Te que hunde. tengas, ¿eh? Da por igual. Con la adolescencia supuesto. eres más No, vulnerable No, pero es que ahora, no sé, coge la más respetable y anciana actriz de tal, con inteligencia artificial, Totalmente. te hacen lo que quieran. Sí, sí. Sí, es que también tenemos que aprender a no creérnoslo. No, hay Todo. que O sea, dudar. a entender que prácticamente todo es mentira, ¿no? Sí. O sea que, pero bueno, pues se aborda este tema que es muy interesante y que realmente, bueno, puede llegar a ser muy angustioso porque nos puede pasar a cualquiera, puede Sí. pasar a nuestros hijos, o sea, es un peligro que está ahí, que si no sabemos manejar o si tenemos mala suerte o lo que sea, pues nos podemos ver involucrados. ¿Qué pasa? Pues pasa que me pasé dura un par de horas la función, o sea que es larguita, me pasé una horita que no entendía nada. Pero no entendía nada, o sea que no entendía nada y entonces me distraigo, empiezo a hacer la lista de compra, pensar mañana qué tengo que hacer, tengo que comprar la arena del gato, entonces El gato, ¿cómo tengo está que el gato? escribir esto, ¿He vacunado al gato? tengo que corregir los ejercicios de esto, del otro, o sea, yo empiezo, claro, como cualquiera, pues a desconectar. y es curioso, ¿no? Porque uno desconecta y yo puedo estar desconectada por lo que me echen, porque ya estoy muy acostumbrada a estar Sí. sentadita en el teatro, muy paciente, esperando a que se acabe. Pero es verdad que a veces ocurre que de pronto consiguen retomar el texto de la obra y hay como algo que te dice, ¡Ayanta, vuelve! Y entonces vuelvo porque de pronto la obra ha retomado un interés que había perdido desde el principio. Y es un poco lo que le pasa a este montaje, Cacophony, ¿no? O sea, que tiene una primera hora en la que estás completamente perdido, pensando en tus cosas, y una segunda hora donde realmente entra el conflicto, donde además, bueno, hay unas propuestas que son muy interesantes porque en un monólogo de la actriz, bueno, y luego de otros actores, vamos escuchando todo el rato de un modo muy, muy violento los mensajes que van entrando en Twitter, por ejemplo, ¿no? En cualquier red social de estas, con el hashtag no sé qué, o sea, esos mensajes leídos van entrando como una voz en off y vas viendo... Bueno, te va faltando a ti el aire como espectador, ¿no? Porque está bien que uno dice, no lo leas, pero bueno, todo eso se está publicando y te están machacando. O sea que hay cosas que están muy bien hechas y que realmente te dan, la sensación de ser víctima de una situación de este tipo. O sea que es una obra que un poco sí, un poco no. Entonces, lo que pasa es que, claro, media función que no funciona. Y siendo la primera, además. Y siendo, la primera bueno, parte. pues de hecho, pues hubo un aplauso desmayadito al final y una sensación, por lo menos en lo que a mí respecta, pues de pena porque no sea redonda algo que además habla de un tema social y creo que es muy importante, ¿no? Es muy difícil llevar eso al teatro, ¿eh? Sí, pero bueno. Porque además lo visual no es lo teatral. Lo teatral necesita una Tú corporeidad. habrías dicho, Federico, Sí. pero de esto os voy a hablar la semana que viene, porque... no, la semana que viene os vais de viaje. A la otra, simplemente os dejo un caramelito ahora,
sobre todo para que compréis las entradas, porque ya sabemos que lo bueno se queda sin entradas. Tú habrías dicho que se podía llevar al teatro Nada de Carmen Laforet. Difícil. Difícil. Sí. Bueno, extraordinario. En Allá. el Teatro María Guerrero, 3 horas y 20 de función, ¿Tanto? claro, de quedarte, pero planchado en la butaca, de que yo no quería que se acabara. O sea, esa sensación como cuando estás viendo un peliculón largo, La pero novela que no quieres que se acabe. la es novela verdad. no quieres que se acabe. La Una novela actriz, tiene un final que es un verdad, hachazo, No Es quieres un que se hachazo. que a acabe. mí es lo que más me gustó. bueno, de hecho estás... Tan joven, ¿cómo es capaz de, en lugar de hacer un final, ¡pam! Es fuera? que me la he vuelto a leer porque además se celebró hace poco el centenario de Carmen Laforet, hicieron una edición especial y tal y cual. Que tuvimos aquí al hijo de Cerezales, al hijo Y yo de estuve, Carmen. cuando llegué a vivir a Madrid, estuve viendo con ella La hija del aire, que la Claro. hacía Ana Belén. Claro, claro. Y Banderas, que hacía un Y Banderas. personaje pequeño. Yo me fijé en Ana Belén. Ya imagino. Sí, sí, Bueno, estaba muy visible. No os la perdáis, o sea, fabulosa. Hablaremos de ella con más detenimiento, pero realmente un gran Tiene montaje en el además Teatro María Guerrero de Madrid. Tiene una biografía que es también para un biopic de verdad. ¿eh? Bueno, hay un... Bueno, como Ana María Matute. Ana María Matute, exposición en el Cervantes. ¿Ves? Es que Qué terno... está- Bueno, sí. me hizo llorar a mí ese, pero que tal vez hable Encarna. Me hizo llorar ese. Está hasta la página última que quedó de su novela sin acabar Sí. cuando falleció, metida en la máquina de escribir. Bueno, qué buena idea. Bonito, además. ¿no? Quedó así, no la sacaron. Es una exposición gratis en el Además, Instituto Cervantes de Madrid y me emocionó muchísimo. qué preciosa. cantidad de mujeres que han quedado ahora prácticamente aparcadas, que tuvieron los años 40, 50, 60 una presencia masiva, están recuperando a Concha Alós. Sí. La de los enanos y tal y cual. Pero es que Carmen Martín Gaite, pues quizá después de Rosa Chacer es la mejor escritora del siglo XX. Pero es que Ana María Matute allá le No, anda. olvidado Rey Gudú fue un Bueno, bombazo. a pesar del título, que me parece horrible, pero es que hay muchas de estas mujeres que empezaron a escribir, que tienen sagas, 6, 8 novelas, no mucho, pero que tienen un nivel. Por alguna Y Ana razón. María Matute, además, después de 20 años de silencio, Sí, sí, porque sí. tuvo una depresión No, pero muy de seria. psiquiátrico, muy seria. Muy seria, sí, sí, sí. Bueno, el lunes volvemos. El lunes volvemos. Hasta entonces, pásenlo bien.